Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Dentro de las noticias más importantes de esta semana tenemos: la inflación de Estados Unidos alcanzó niveles máximos los últimos 30 años. El problema del techo de la deuda reaparece el 3 de diciembre. Tensiones entre China y Estados Unidos sobre la soberanía de Taiwán empezaron a dar inicios. La FOMC decidió iniciar el tapering. Indicadores de Cassandra registra a Estados Unidos como el país más riesgoso para una próxima crisis financiera. Acciones chinas caen en promedio 30% y el sector tecnológico más del 50%. ¿Será esta corrección una oportunidad de compra? Bitcoin sigue rompiendo máximos históricos, cotizando por encima de $67.000 el Bitcoin. El oro está con sentimientos encontrados respecto a una inflación alta y una sube de tasa de interés. El tipo de cambio volvió a las 4 soles por dólar y la economía peruana registró un crecimiento de 9.71% en septiembre. Dentro de las noticias de interés tenemos: la persona más rica del mundo, Elon Musk, CEO de Tesla, ha vendido millones de acciones de la compañía por un total de $6.900 millones. La producción industrial superó las expectativas con un aumento de 3.5% interanual en octubre, frente a una previsión del 3% según Reuters. El presidente Joe Biden ya promulgó y aprobó la ley de infraestructura, aportando $1.2 billones como objetivo de mejorar las carreteras, puentes y vías fluviales de la nación. Estados Unidos agregó 531.000 nuevos empleos en el non-farm de octubre, frente a los 455.000 esperados. Las ventas minoristas aumentaron en 1.7% el mes pasado, después que aumentara 0.8% en septiembre. Las ventas tienen un crecimiento de los últimos 3 meses. El desempeño de las principales bolsas mundiales en noviembre tiene un comportamiento mixto. La bolsa americana genera una importante suba de 1.28%, alcanzando en noviembre nuevos máximos históricos. La bolsa europea genera un rally de 3.45%. La bolsa asiática un comportamiento regular de 1.60%. Y finalmente las bolsas latinoamericanas con tendencia a la baja, perdiendo 0.71%. La tasa interanual de la inflación en Estados Unidos se disparó en octubre hasta 6.2%, registrando la mayor alza en 30 años, en medio de la fuerte demanda de los consumidores y los problemas de la cadena de suministro globales tras la crisis pandémica en Estados Unidos. Se trata del 5º mes consecutivo en el que la inflación interanual se sitúa por encima del 5% en Estados Unidos. El dato del mes pasado genera especial inquietud, ya que muestra un alza más generalizada de los meses anteriores, que ya se había centrado en sectores específicos. La inflación seguirá aumentando y en este punto no podemos descartar una lectura de 7% interanual para los próximos meses en Estados Unidos, dada la evolución de los precios de la vivienda, la energía y los autos de segunda mano. Mientras tanto, los inventarios minoristas están en mínimos históricos, por lo que la necesidad de descuentos estacionales ante la temporada de compras clave simplemente no existe. Además, con la Federación de Negocios Independientes reportando la mayor proporción de empresas que subieron sus precios en los 46 años de historias que se vienen encuestando y los costos de empleo que subieron a tasas que no se habían visto consistentemente desde los principios de la década de los 80, la narrativa de la Fed sobre la inflación transitoria parece severamente en desacuerdo con las presiones de los precios de los datos y del pipeline. La Reserva Federal continúa afirmando que las expectativas de inflación a más largo plazo se mantienen bien ancladas en el 2%, pero la encuesta de consumidores sugiere que esto parece cada vez más débil. La propia encuesta de la Reserva Federal realizada a nivel nacional por la Reserva Federal de Nueva York muestra que las expectativas de inflación de los consumidores a un año de anticipación aumentan a 5.7%, por lo que no es realmente sorprendente, ya que tiende a rastrear la inflación real. Sin embargo, las expectativas de inflación a 3 años se elevaron a un nuevo máximo histórico de 4.2%,
no nos sorprendería ver que las expectativas de la Universidad de Michigan de 5 a 10 años por delante se rompan hacia un 3.5% en los próximos meses. En conclusión, si la inflación continúa subiendo por encima del 6%, este escenario presionaría a la Fed a subir las tasas de interés antes de lo previsto, generando un desplome del mercado accionario, el cual se sostiene hoy en base a los estímulos de liquidez. En la reunión generada por la FOM el 3 de noviembre de este año, se aprobó el inicio del tapering para Estados Unidos, a razón de $15.000 millones mensuales. La Fed pasó de forma inmediata a comprar activos por un valor de $120.000 millones a hacerse con $105.000 millones. El impacto en la bolsa de valores también debería sentirse una desaceleración importante. Sin embargo, lo que está sosteniendo al mercado es los buenos resultados de los reportes empresariales del tercer trimestre. Pero posteriormente a ello, y con las reducciones de compra de los bonos, se hará notar el impacto hacia una caída en el mercado de valores. De esta forma, según explican desde la Fed, las compras de bonos de tesoro se reducirán a $70.000 millones y los valores respaldados por hipotecas a $35.000 millones mensuales a finales de noviembre. A comienzos de diciembre dichas cantidades se recortarán a $60.000 millones y $30.000 millones al mes respectivamente. El inicio del tapering retirará la liquidez de los mercados financieros. Un impacto inicial será sobre el mercado de viviendas, que empezará a reducirse significativamente ante menos crédito al sector. En consecuencia, el impacto hacia la bolsa de valores también debería sentir una corrección importante. Sin embargo, no se observa actualmente por los buenos resultados empresariales del tercer trimestre de las principales empresas en Estados Unidos. Pero posteriormente a ello, con mayor reducción en la compra de bonos, se hará notar el impacto y con ello se generará una corrección importante en la bolsa de valores. El drama del techo de la deuda en Estados Unidos ha vuelto con su habitual farsa política. Cualquier retraso en un acuerdo presupuestario corre el riesgo de rebajas de calificación de la deuda, retrasos en la reducción gradual de la Fed e incluso la posibilidad de un cierre de gobierno. Se necesitan 60 votos en el Senado para aumentar el límite de la deuda, pero en el Senado está dividido 50-50 por republicanos y demócratas. Los demócratas podrían resistir y esperar que los temores sobre un posible incumplimiento de la deuda y la supuesta turbulencia del mercado resultante pueda unir a las dos partes por el bien de la nación. Sin embargo, esto parece muy poco probable, dada la naturaleza polarizada de la política en este momento. Los republicanos también saben que la deuda evoca imágenes negativas en la mente de los votantes. Poner la culpa de los niveles de deuda más altos sobre los hombros de los demócratas es algo oportuno, especialmente con las elecciones a mitad de periodo dentro de más de un año. En octubre, el Senado, después de varios contratiempos, acordó aumentar el techo de la deuda en $480.000 millones, lo cual permitirá que el gobierno pueda afrontar sus deudas hasta el 3 de diciembre, que surja nuevamente el riesgo de default del gobierno americano. Actualmente, la deuda supera $28 billones. Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Joe Biden, debatieron en su primera reunión formal de carácter virtual sobre cómo redirigir de manera responsable la rivalidad entre ambas potencias y entre otros asuntos sobre la situación de Taiwán. En un encuentro de más de 3 horas, marcado por un clima de crecientes tensiones geoestratégicas, los dos líderes reflejaron sus buenos propósitos y hablaron de manera respetuosa y directa, según Washington Post. No obstante, ninguno de los dos dio el brazo a torcer sobre el caso de Taiwán, isla sobre la que China reclama su soberanía. Biden reiteró a Xi el compromiso con la política de una sola China, que reconoce solo a Pekín como Estado, aunque precisó que también guiará por el acta de relaciones con Taiwán, mediante la cual Estados Unidos suministra equipos bélicos a la isla. En conclusión, en caso de no llegar a un acuerdo en el corto plazo, existe un riesgo latente de guerra entre las dos potencias mundiales sobre la soberanía de Taiwán. El gráfico, a continuación, muestra la exposición de las acciones de los miembros de la Sociedad Nacional de Gestores de Inversiones Activas. Lecturas por encima de 100 significa que los administradores están 100% comprados en sus carteras. La lectura de la semana pasada fue de 107.99,
lo cual significa que los administradores están totalmente invertidos en acciones utilizando el sobreapalancamiento, generando así una compra histórica en el mercado accionario. Estos ratios y números de apalancamiento siempre anticiparon un próximo desplome de la bolsa americana. Adicional, podemos observar el indicador de Cassandra, el cual ha señalizado correctamente 2/3 de las últimas 53 crisis en 40 países desde principios de la década del 90. Actualmente, el índice alerta de que hay 6 naciones particularmente vulnerables a la crisis financiera en los próximos 12 trimestres. La de mayor riesgo que presenta es Estados Unidos, seguida por Japón, Alemania, Taiwán, Suecia y Países Bajos. La bolsa americana presenta potenciales cisnes negros en el corto plazo. Una inflación galopante que obligaría a la Reserva Federal a subir sus tasas de interés antes de lo previsto. El incumplimiento de sus pagos por parte del gobierno federal de los Estados Unidos si es que el Congreso no llega a un acuerdo para elevar el techo de la deuda que les otorgue el financiamiento para poder hacerlo. Y por último, una guerra entre China y Estados Unidos por la injerencia del país asiático sobre la soberanía de Taiwán generaría incertidumbre en los inversores y el comienzo de un bear market en Estados Unidos. Como podemos observar, el índice americano, el Standard & Poor's, nuevamente refleja máximos históricos cotizando 4.721 puntos el S&P. En definitiva, este análisis ya lo hemos mostrado anteriormente, en donde el mes de octubre, el mercado realizó una llave de reversión, lo cual nos identificaba que la tendencia alcista se estaba agotando y que en definitiva un proceso correctivo a la zona de 3.500 puntos era lo más probable ocurrir. Este engaño que ha realizado el mercado se conoce como un bull trap, el cual en definitiva niega el patrón técnico y genera un nuevo máximo. La diferencia es que este máximo es un máximo de engaño, un máximo engañoso, el cual se utiliza y se ha comprobado históricamente que el mercado genera este último movimiento para sacar a todos los bajistas, terminar de ingresar a la gente de euforia, a la gente larga comprada hacia el mercado, para que de ahí recién se genere el bear market y el proceso correctivo que estamos esperando a la zona de 3.200, 3.000 puntos, una caída promedio de 30% que debería realizar el mercado americano. Este análisis en definitiva lo confirmamos con los indicadores técnicos, lo cual nos dan confianza para poder proyectar este próximo bear market o crash financiero que está próximo a ocurrir en el mercado accionario de Estados Unidos, ya que se están generando divergencias con el RSI. Adicional, que el estocástico ya cortó la línea en la parte de sobreventa y el MACD está próximo a hacer la ruptura. Por otro lado, analizando más de corto plazo el S&P, este análisis también ya se lo he mostrado, en donde la extrapolación de la onda 5 como onda final nos daba la zona de 4.500 puntos, una zona que en definitiva el mercado ya superó, pero que se encuentra dentro del rango para confirmarse el patrón. Algo importante a mencionar que cambia con estos nuevos máximos es que en definitiva este movimiento de onda 5 estaría finalizando con una cuña desde los pisos de marzo del 2020 de la crisis del COVID, realizando 5 movimientos perfectos encuñados para poder darle fin a este ciclo alcista y confirmar el cambio de tendencia e inflexión de estos precios hacia la zona de 3.300 puntos. En definitiva, nuestra recomendación sigue siendo una recomendación defensiva hacia el mercado. En definitiva, no recomendamos comprar acciones tecnológicas ni acciones americanas, ya que se encuentran hoy en definitiva totalmente sobrevaloradas por el efecto de la burbuja de liquidez que ya hemos explicado anteriormente. En el corto plazo, para que se confirme este patrón, el mercado americano debería perforar los mínimos de 4.702 puntos para posteriormente perforar la zona de 4.295 puntos, lo cual estaría confirmando el primer movimiento bajista a la zona de 3.600 para posteriormente tener ya una tendencia bajista a la zona de 2.900 como segundo objetivo. El índice FXI, que mide el desempeño de las 50 principales acciones chinas que cotizan en la bolsa americana, pierde 23% de los máximos alcanzados en febrero de $54. Sin embargo, evaluamos el Nasdaq Golden Dragon China, índice encargado de seguir las empresas tecnológicas, el cual se encuentra más del 50% por debajo de los máximos históricos alcanzados este año.
Acciones como Baidu y Alibaba, entre otras, se encuentran entre 60 y 70% por debajo de su valor real. ¿Será esta corrección una oportunidad de compra en el mercado chino? El motivo principal por lo que se generó el crash en la bolsa china se da principalmente por la presión regulatoria del país hacia las empresas tecnológicas, impuesto por el presidente Xi Jinping, declarando que perseguirá a las empresas de plataformas que almacenan datos de poder de mercado, expresando su preocupación por el riesgo sistemático. Sumado a ello, el inicio del tapering por parte del Banco Central de Reserva chino, desacelerando la actividad económica, y el alto endeudamiento con riesgo de impago del sector inmobiliario, liderado por Evergrande, en definitiva afectaría a los bonos en dólares, y ello agravaría una crisis de deuda que afectaría agresivamente a la economía más grande del mundo, China. En definitiva, creemos que los precios de las acciones ya descontaron toda esta negatividad actual que atraviesa el mercado chino, por lo cual detectamos una oportunidad de compra para China en el largo plazo, encontrándose las principales acciones subvaluadas, generando una importante oportunidad de compra, la cual se viene reflejando por las acciones de los principales bancos de inversión, quienes empiezan a aumentar sus apuestas por las acciones chinas. El banco HSBC pasó a sobreponderar las acciones chinas la semana pasada, pronosticando que los mercados de acciones del país se estaban acercando a su punto más bajo de los últimos 10 años. Fidelity, que gestiona activos por 738.000 millones de dólares, dijo que se había vuelto incrementalmente positivo en China y había comenzado a aumentar su exposición. Los analistas de Nomura también dijeron que los inversores deberían buscar gradualmente reconstruir sus posiciones infraponderadas en China, y agregaron que había signos cada vez mayores de que la negatividad reciente está disminuyendo. Si la visión de largo plazo es correcta y coincidente con los principales fondos de inversión, no descartamos una última corrección de las acciones chinas entre un 10 a 15% por debajo del precio actual, el cual confirme su piso histórico y el cambio de tendencia del mercado en general. En conclusión, recomendamos a todos los inversionistas tener acciones tecnológicas chinas en lugar de acciones tecnológicas americanas, siendo estas últimas las que enfrentan una gran amenaza de un posible crash, generando y estando en máximos históricos. Caso contrario, las acciones chinas, las cuales están devaluadas, infravaloradas en más del 70%, en definitiva, para una estrategia de largo plazo, nos sentimos más cómodos en acciones chinas que en acciones americanas. La bolsa peruana ha obtenido un comportamiento lateral en noviembre, situándose en la zona de $30, un diferencial de 1% en contra respecto a la apertura de noviembre. Respecto al tipo de cambio, luego del proceso correctivo, la tendencia principal se recupera, volviendo a la zona de 4 soles por dólar. A nivel internacional, el billete verde alcanzó su máximo de 16 meses, luego que los precios del consumidor de Estados Unidos subieran a su nivel más alto desde 1990. Estos recientes datos de inflación de Estados Unidos generaron expectativas de un aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal y por consecuencia un fortalecimiento en el dólar, llegando a cotizar a 4.16 soles por dólar. A pesar de la volatilidad generada, el retroceso del tipo de cambio en el mercado peruano se habría generado tras el repunte global de la cotización del cobre, principal metal que exporta el país. El alza de los precios del cobre se elevó luego que la compañía china Evergrande esquivara nuevamente un incumplimiento de pago de su deuda, lo que generó esperanzas de apoyo por parte de Pekín para un sector inmobiliario que puede impulsar una demanda significativa de metales. Creemos que la mayor incertidumbre política no solo generará mayor volatilidad en el corto plazo, sino que continuará la depreciación del tipo de cambio a la zona de 4.20-4.30 soles por dólar, impulsado principalmente por el tapering. Para el próximo año, los analistas de Latin Focus esperan que la cotización del dólar continúe por encima de 4 soles, o en promedio 4.10. Cabe mencionar que estas cifras son menores a las proyectadas a la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva antes del cambio del gabinete ministerial y de la ratificación de Julio Velarde como en la presidencia del Banco Central, que ha generado mayor confianza en los inversionistas. Los analistas y empresas esperaban que el dólar tenga un precio entre 4.10 y 4.15
al cierre de 2021. Y para el 2022 las expectativas eran que el tipo de cambio suba a 4.25, 4.30 aproximadamente. Respecto a los datos económicos, en el último video de Gestión y Bolsa anticipamos esta corrección. De nuevo, vamos, 1, 2, 3. Grabando tipo de cambio. En el video anterior de Gestión y Bolsa, respecto al tipo de cambio, anticipamos el movimiento correctivo que estaba realizando el tipo de cambio, anunciando que la zona de 4 y 3.95 sería la indicada en donde terminaría el proceso correctivo. Tal cual, el tipo de cambio ha venido a sostenerse en esta zona en donde tenemos el canal angular y en definitiva, como siempre hemos mencionado en diversos artículos y en los videos de Gestión y Bolsa, toda corrección del tipo de cambio es una oportunidad para comprar, ¿ok? La tendencia del tipo de cambio no deja de ser alcista. El tipo de cambio tiene como objetivo final para el desarrollo de toda la estructura de Onda 5 la zona de 4.43, 4.50, en donde en definitiva ahí finalizará todo el proceso depreciativo del tipo de cambio del sol peruano frente al dólar. Sin embargo, no descartamos la operación de que el tipo de cambio pueda tener una última caída a la zona de 3.86, 3.88, con alguna noticia que vaya relacionado a la incertidumbre política, ¿bien? Pero en definitiva sería nuevamente una oportunidad para que ustedes puedan comprar dólares, ya que en definitiva de no ocurrir este movimiento, recordemos que tenemos el efecto tapering, que en definitiva ya se inició en Estados Unidos, ya se anunció y se va a reinicio diciembre, enero y los próximos meses hasta que se termine la emisión monetaria de dólares, lo cual va a hacer en definitiva que existan menos dólares en la economía y va a generar un fortalecimiento del dólar a comparación de todas las monedas emergentes, generando este rally final a esta zona ya mencionada. Por lo cual la recomendación sigue siendo hacia todos los inversionistas ahorrar sus inversiones en dólares saliendo del riesgo cambiario y si pueden invertir en Estados Unidos, realizarlo de igual modo para salir del riesgo país. La economía peruana creció 9.71% interanual en septiembre, un poco por encima de una reciente proyección del Banco Central. La INEI precisó un comunicado que la economía avanzó 17.49% en los primeros 9 meses del año, mientras que en los últimos 12 meses, hasta septiembre, la producción aumentó 11.95%. El sector de minería e hidrocarburos, el motor de la economía, porque representa el 60% de las exportaciones en el Perú, creció 11% en septiembre, su mayor alza en 4 meses. La economía peruana se hundió 11.1% en el 2020, una de las peores contracciones de América Latina debido a las estrictas medidas de bloqueo y restricciones durante la pandemia. Como podemos observar, en definitiva, el movimiento alcista que ha realizado el EPU desde la zona de los mínimos tras la crisis política de 23.89 dólares a los máximos de 30 dólares en definitiva, se viene realizando en 3 movimientos. 3 movimientos que en definitiva puede confirmar un movimiento contratendencial para que exista nuestro primer conteo de confianza, el cual Perú todavía no sería oportunidad de compra, realizaría nuevamente un conducto bajista hacia la zona de 22, 20 dólares para que sea la oportunidad de compra. En definitiva, esta caída o proceso correctivo lo asociamos con la crisis que está ocurriendo en China a través de Evergrande, el sector inmobiliario, lo cual podría desatar un desaceleramiento de la economía china y por ende su desaceleramiento en el consumo de materias primas, por lo cual en definitiva una caída del cobre o de los metales básicos podría generar esta caída en la bolsa peruana. Sumado a ello, toda la incertidumbre que todavía existe, la crisis política o la burbuja de liquidez que Estados Unidos está generando. Algo importante que yo debería mencionar es que si Perú, en definitiva, rompe estos precios de 27.47, para nosotros es la alerta. Si Perú rompe estos precios, estaría confirmándose este movimiento, por lo cual ustedes deberían esperar la zona de 20 dólares para generar la oportunidad de compra. Sin embargo, si Perú continúa el rally y supera el canal bajista descendente de la zona de 32 dólares, en definitiva se estaría confirmando el bull market y quedaría registrado los pisos de 24 dólares como el piso histórico para Perú. No olvidemos que Perú tiene un triángulo de largo plazo, lo cual en definitiva te da alta confianza para pensar que
todas las acciones peruanas van a volver a los máximos que se alcanzaron no solo el 2018, sino el 2012, en donde se vivió una euforia y un gran rally y un ciclo alcista de los commodities en general. Creemos que ese movimiento está próximo a ocurrir para los próximos años en Perú, y lo que nos gusta de este efecto es la fortaleza de la bolsa peruana. Tras tener todavía noticias de incertidumbre política, la bolsa peruana ya descontó, ya pasaron las noticias de incertidumbre política, por lo cual en definitiva la fortaleza de la bolsa peruana es lo que destacamos frente a esta coyuntura actual. Los metales generan un buen desempeño en noviembre, alcanzando máximos de $1.854 el oro, un 4% arriba. Por su parte, la plata también ha generado un movimiento positivo, alcanzando los $24.91, subiendo 3.9%. En dirección contraria, el cobre continúa lateralizando, corrigiendo a la zona de 4.33, una pérdida de 0.9%. Dado que el oro es visto como una cobertura de la inflación por un gran segmento de inversionistas, los altos datos de inflación fueron el catalizador que hizo subir los precios del oro a la zona de $1.860. Los alcistas del oro pueden creer que la Fed también se ha quedado atrás de la curva de inflación, lo que probablemente llevaría al Banco Central a ponerse al día. Eso deja la puerta abierta para un periodo de estanflación, ya que los responsables de las fórmulas de políticas tendrían que luchar para evitar una inflación galopante y subir las tasas rápidamente. Tasas más altas son un mal augurio para los precios del oro. Sin embargo, el escenario antes mencionado probablemente también causaría la caída del mercado de valores. El aumento de la volatilidad es tradicionalmente un viento de cola para los precios del oro, y los inversores recurren al metal amarillo para diversificar y controlar los aspectos vinculados a la volatilidad de sus carteras. Este tipo de perspectiva funciona bastante a favor de la tendencia del oro. En definitiva, la suba que ha tenido el oro a la zona de $1.665 por onza lo proyectamos en videos anteriores. El oro se encuentra realizando una figura triangular simétrica en comportamiento Honra 4 posterior a los máximos alcanzados el año pasado de 2.073 puntos. Esta figura triangular, en definitiva, el oro ya lo ha realizado años anteriores dentro del 2017-2019, realizando esta confluencia de precios y generando este movimiento post-rally que alcanzó la zona de 2075. El mismo patrón técnico es el que actualmente se está formando en esta zona, por lo cual proyectamos que el oro en las próximas semanas debería tener una última corrección que en definitiva la detectamos como una oportunidad de compra para los inversionistas en la zona de 1.800-1.750 puntos, lo que en definitiva generará un próximo rally del oro hacia el 2022-2023 a la zona de 2.500 puntos como objetivo mínimo. Tras alcanzar una máxima cotización de $67.000 el Bitcoin, alcanzando una capitalización bursátil más allá de los $1.2 billones, Bitcoin supera el market cap del líder de fabricantes automóviles Tesla y del gigante de las redes sociales Facebook. Según los datos de Asset Dash, Bitcoin es ahora el sexto activo más valioso por capitalización de mercado entre las principales empresas. Por detrás de ella se encuentra Microsoft, Apple, la empresa matriz Google, Alphabet, South Amarco y Amazon. El sentimiento alcista del Bitcoin recibió un pequeño revés el 12 de noviembre, luego que la Comisión de Valores SEC de Estados Unidos rechazara el producto de cotización de Bitcoin de BANEC, que planeaba seguir el precio al contado de la cripto. Sin embargo, este acontecimiento negativo fue seguido por la exitosa activación de la bifurcación suave Trayport el 13 de noviembre. Dentro de las noticias más importantes, para la próxima semana tenemos bienes durables y la minuta de la FOM. Invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, blog de gestión y canal de Telegram. Esperamos que este video sea de guía y ayuda para sus inversiones. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa.